Bueno, estimados hermanos, vamos a continuar acerca de los aspectos previos antes de leer el Apocalipsis, ¿no? Acá hablamos de una codificación. Codificar es asignar un número o un nombre raro a algo que no se quiere presentar de manera clara. Es como ejemplo que dice, a veces los que trabajan en seguridad dicen, acá verde toro, me comunica con, y así, ¿no? Emplean un lenguaje, Como una clave. algo así, ¿no? Es una clave, ¿no? Mm, Entonces, hay unas claves teológicas y es acerca del número 7, que es un número repetido. Lo encontramos en alguno de estos sustantivos. Dice, hay 7 iglesias, hay 7 candelabros o candeleros, algo dicen. sí. Las 7 copas, las 7 estrellas, las 7 trompetas. Y en alguna parte dice las 7 estrellas significan esto, los 7 ángeles. También sí dice 7 ángeles. Dice los ángeles son algunos dicen que son los encargados de la iglesia, ¿no? Los mensajeros. O sea, reciben este mensaje a la iglesia de Tiatira y ese ángel lo tiene que comunicar. Algunos dicen que se refiere a un ángel literalmente y otros dicen no, se refiere al pastor de la iglesia. Bueno, eso no es mi competencia explicar en este momento, simplemente mencionar esos códigos numéricos que aparecen de manera repetitiva en la Biblia. Ujú. Las imágenes, algunas son seres monstruosos, como dije, tienen muchos ojos, ¿no? Dice, ojos por dentro, por fuera, tienen cuernos, o peor ahí, ¿no? Y poliformo. Poliformo es que tiene varias formas, muchas formas, no es una forma única. Como le mostré hace unos momentos la gráfica que hay, ¿no? Que tiene cuerpo de león, alas de águila y cabeza de un hombre, inclusive con barba. Pero cuando vemos esas cosas en Apocalipsis, como dice acá la parte en amarillo, no lo debemos rechazar de inmediato. Dice, la hermenéutica podría descubrir un significado positivo. Hay algunas cosas que para nosotros pueden resultar pues detestables, asustables, desagradables, pero en esa simbología de esa antigüedad no significaba eso así. Por ejemplo, los egipcios simbolizaban la vida, ¿no? La vida, la generación, la plenitud con un insecto. Era creo que era el escarabajo o la mariquita. Y si tú pones ese animal aso, ¿no? Te asusta. Para ti no, bueno, yo prefiero una paloma, la paloma de la paz, o por ahí, pues en nuestro escudo nacional está pues la vicuña, ¿no? Vemos por ahí, tenemos otros códigos culturales que nos es digerible, nos identificamos. Entonces nosotros como intérpretes de la Biblia tenemos que ir a ese tiempo, meternos en la cabeza de este Juan y cómo estas simbologías tenían un significado para ese tiempo y que debemos un poquito trasladar, ¿no? Por ejemplo, citaba la otra vez que cuando Simeón, creo, levanta al niño Jesús, ¿no? Después de 8 días de nacido, dice, nos levantaste un, un cuerno, dice, un poderoso cuerno. No, un cuerno de salvación, creo que dice. Pero en la Reina Valera no encontramos eso, quizás porque en el tiempo que él traduce la Biblia, entonces no iba a ser bien visto, no se iba a entender bien. A veces la traducción, como decía mi profesor de griego, no puede ser literal porque tropezaríamos, sería un poco abrupto, y hay cosas que como les dije hace un momento, la palabra gentiles no se debería usar. Simplemente decir extranjeros o los no judíos, ¿no? Hoy qué gentil eres, decimos actualmente, es sinónimo de cortesía, amabilidad. Pero en la epístola decir gentiles se refiere a los extranjeros. Pero también, ¿cómo podemos saber si esas imágenes raras que aparecen tienen un significado positivo o negativo? Acá pongo acá la salvedad. Salvo que la descripción se le adjuntó actos malos. Acá hay un ejemplito. Y con ejemplito aprendemos. Dice, a este ser le fue dada,
poquito, ahí está. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, pero blasfemia. De hecho, la descripción, la apariencia, ya tenemos una idea clara de a dónde va esto, ¿no? Continuemos con el otro aspecto. Detrás de los castigos anunciados, también hay temas doctrinales, y es necesario poder rescatar. La Biblia, hermanos, no es como una monografía o una tesis que hay su marco teórico y ahí en el marco teórico tú ves la definición, las variables, la clasificación, qué se opina respecto a eso, está ordenado. Vas a los otros, los estudios de los que opinan respecto a tu tema, vas a las conclusiones, pero la Biblia no vas a encontrar en un solo lugar un tema doctrinal. Eso es casi labor de los teólogos. Y a veces nosotros menospreciamos a los teólogos, pero ya, si no hubiera teólogos, hermano, búscame la doctrina de Dios. Vas a tener que leer toda la Biblia para que puedas hacer eso. Búscame la doctrina de la santidad. Hay un libro que publiqué que se llama Discipulado para Creyentes. En realidad la doctrina de la santidad no se puede ubicar en un lugar, sino se tiene que tratar. Y tampoco hay una definición, ¿no? Ojo, no hay un texto que dice la santidad significa esto, ¿no? Sino que hay que tratar de deducirla a través de los principios. Hay principios que aparecen en algunas partes de toda la Biblia. Y en los primeros que aparece está en Levítico. Para nosotros Levíticos nos va a aburrir con tantos ritos y esto. Dice que los judíos creo que educan a sus hijos en el temor a Dios usando Levítico. Yo hace poco veía un video, también dice que la iglesia debería volver a Levítico porque ahí está encerrado gran parte de la doctrina y de nuestra razón de ser como cristianos. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que revivirlo. Entonces hay temas, uno de ellos es el dispensacionalismo. Dice, tú eres dispensacionalista y a veces en redes sociales bastante ya están trabajando estas cosas, hermanos. Y si nosotros no conocemos cuál es la definición de dispensacionalismo, vamos a terminar creyendo lo que no debemos creer, ¿no? Y negando lo que antes nosotros afirmamos. Entonces el dispensacionalismo, para hacerle breve, significa que creemos en las dispensaciones y que estamos en la dispensación de la gracia y va a tener un término con el arrebatamiento de la iglesia. Es de prácticamente asociar el dispensacionalismo con el rapto de la iglesia y por lo tanto el creyente que es arrebatado no va a pasar la gran tribulación, que ese rapto va a ser antes de la gran tribulación. Hay diversas posturas respecto a esto. Hay unos dicen que sí la iglesia va a estar hasta la mitad, otros dicen después de la gran tribulación viene Cristo, otros dicen que no hay rapto, solamente hay venida. Y a veces en nuestras iglesias cometemos un error inocente, hermanos. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Y todos dicen amén. En realidad nosotros no esperamos la venida de Cristo, nosotros esperamos el arrebatamiento. La venida de Cristo lo esperan los que van a quedarse en la gran tribulación. Entonces y esas cosas suceden, ¿no? El día de ayer hemos estado empezando a hacer una evaluación doctrinal a la Iglesia de Ciudad de Dios. Bueno, yo asisto ahí, entonces el pastor les ha estado dando doctrina como 6 temas, entonces es necesario también ver en qué nivel están, qué tanto se les ha quedado, porque como ustedes dicen, a veces las redes sociales tienen un poder de comunicación total y a veces más rápido nos influencia eso que lo que realmente deberíamos conocer. También en Apocalipsis encontramos el tema propiamente la teología. Teología significa el estudio de Dios, el tratado de Dios. Ahí encontramos a un Dios soberano que tiene esa autoridad, ese poder para ejecutar los juicios. Pero también eso habla acerca de su justicia, de su atributo de justicia y también de su santidad. Entonces, como le dije, hay otros pocos de la doctrina de Dios que están en otras áreas. Sería interesante inclusive leer el libro de Job. ¿Cómo entendió esta persona que se cree que ha vivido en el tiempo de Abraham? ¿Cómo entendía él a Dios? Creo que su concepto teológico
debe ser más puro, no tan que nosotros tratamos de meter todo, ¿no? El antiguo, el nuevo, el otro, y así, ¿no? Entonces, bienvenido nuevamente por acá, Ronnie. Entonces, hay bastante teología y hay que tratar de deducir respecto a las cosas que ocurren y cómo Dios, pues, ¿no? actúa y sus propósitos finales. La palabra escatología significa escatos y logía, estudio de las cosas finales, de las cosas últimas. Estos términos de acá son los términos que usan en los seminarios un poco avanzados, ¿no? Teología, uno, amartiología. Amartiología no tiene nada que ver con amar, ¿ya? Sino significa, viene la palabra griega amartía, que significa pecado. Entonces es la doctrina del pecado, ¿ya? Que la naturaleza del hombre está caída, está destituida de la gloria de Dios. Como dijo Pablo, el hombre hace lo que no quiere, eso lo hace. A veces las personas que se luchan con una adicción dicen, pero yo quiero dejar y lloran, ¿no? Entonces la única manera es descontaminarlo y prácticamente encerrarlos en un centro de rehabilitación. Inclusive dormirlo y llevarlo dormido porque así de buena no va a querer quedarse. Yo conocí a un hermano que tenía problemas mentales, esquizofrenia, y lo llevan al Arco Herrera con engaños y, bueno, él había dicho que escuchaba la voz de Dios, veía ángeles. Entonces, el doctor primeramente empieza a hacer preguntas periféricas. Esto, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho ayer? ¿Tienes amigos? Esto, el otro, ¿y cómo estás? Y cuando no ves televisión, ¿tú qué haces? ¿Tú oras a Dios? Y él pensó y dijo, no, a veces, pero él sí oraba. ¿Tú has visto a Dios? Y dice, no, ¿cómo voy a ver algo que es un espíritu? Los ángeles te hablan. Entonces él al final me cuenta, pues después de días, me dice, si yo decía sí, me quedaba en el Arco Herrera. Y acá tenemos la palabra angiología. No sé si la escribí bien, hermanos. También algunos le dan bastante interés sobre el tema de los ángeles. Demonología. Algo que cosa poco tratamos en nuestra misión y creo que es necesario, hermanos. A veces nosotros estamos tan tranquilos y vemos que los hermanos vienen esto, pero también pueden ser que ellos tengan ciertas ataduras o influenciados por Satán. Entonces, acá también talla bastante el don de discernimiento de espíritus. Yo tengo una concepción por teología, por Biblia y por experiencia que el don del espíritu, el don de discernimiento no solamente es para detectar la demonología, los demonios, los malos espíritus, sino también para detectar lo bueno por venir, para detectar la obra del Espíritu Santo que puede obrar en ciertas circunstancias. Bueno, ese es tema de otro que no quisiera salirme de estos aspectos previos del Apocalipsis. Una visión o un personaje puede significar que será de cumplimiento y actuación literal, ¿no? Dicen, aparece un falso profeta, quiere decir que va a haber un falso profeta. Esa es la interpretación literal del Apocalipsis, ¿ya? Va a haber un anticristo, va a ser una persona, es literal. Dicen, derramó su copa sobre el mar y las aguas se convirtieron en sangre. Dicen, efectivamente, eso va a ocurrir literalmente. Hablando de agua, pero hay otros que dicen que, y sobre todo los católicos, y también ya ciertos grupos evangélicos, que dicen que todo es simbólico, que simplemente revela aspectos del pensamiento de Dios respecto a la humanidad, nada más, que no va a haber eso de estos que ángeles que tiran sus copas y sucede un terremoto, simplemente es como una poesía que crea sensaciones o presenta contenidos a través de metáforas, ¿no? De simbologías. Entonces, eso también tenemos que nosotros ver. Hay algunas cosas que sí pueden ser
de carácter simbólico, pero hay otras tantas que sí son literales, porque él dice esto se va a cumplir y esto, el otro, ¿no? Inclusive Juan está ahí como protagonista, metido dentro de la visión. Lo que vio Juan, dicen algunos, ¿no? Es un símbolo, dicen, del desvalor del pecado contra la autoridad y el poder de Dios para castigar, que no va a ser de cumplimiento literal. Cuando les daba cursos sobre Pentateuco, algunos dicen de que del Génesis capítulo 1 hasta el 11, todo eso es simbólico, que son relatos ficticios, que realmente la parte real es cuando ya Dios llama a Abraham. Imagínense, ¿no? Hasta dónde llegan a negar, ¿no? Si fuera simbólico, entonces, ¿por qué Jesús o Pedro citan a Noé? No podrían citar una fábula, un cuento, cosas así, ¿no? Mateo también dice como en los días de Noé, cosas así, ¿no? Porque aparece Noé que está en un barco y cómo es posible que esté con tantos animales y que haya una serpiente que habla, un Edén y cosas así. Cuando Dios castiga, ejerce su autoridad y poder. Acá hay un pasaje de Lucas capítulo 4 que dice, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Entonces, el único que tiene y esta palabra, estas dos palabritas que están destacadas aparecen en Apocalipsis. No las puse ahora, pero veo que tiene relación con uno de los evangelios. ¿Alguno de ustedes me puede diferenciar sobre qué es autoridad y qué es poder? Dicen que ven a Jesús, ¿no? Y dicen, ¿qué palabra es esta de este tal Nazareno? ¿Con qué autoridad y con qué poder manda? Estos dos términos vienen del griego, uno es exousia y el otro es dinames. De ahí viene la palabra dinámico, dinamita, cosas así. Autoridad es la facultad que se le confiere a una persona. Por ejemplo, de que el Estado le da la autoridad a un juez, ¿ya? Y el juez recibe pues la placa y le ponen en un juzgado. Y el poder viene a ser ya la ejecución práctica de esa autoridad. Condena al culpable o absuelve al inocente. O también un juez civil dice, resuelve que el derecho lo tiene A y no lo tenía B. Porque siempre el B va a decir, no, pero yo lo tengo. Siempre hay un conflicto intersubjetivo de interés. Estoy hablando un poco jurídico, ¿no? Que esto sí me pertenece a mí, esta propiedad del otro. No, pero a mí me lo dieron con un papel. No, pero a mí mi mamá me habló de esto, el otro. No, pero yo puse tanto. Entonces el juez tiene que ejercer, esa autoridad tiene que ya materializarlo a través de su poder, ¿ya? Como cristianos, hermanos, que realizamos el ministerio, también necesitamos estas dos cosas. Que Dios te haya conferido esa facultad, esa autoridad. No puedes simplemente porque tú tengas la competencia o la habilidad de hacer algo. Tienes que tener esa autoridad, esa delegación, ese permiso, vamos a decir. Y el poder y es el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, hay personas de que, yo conocí a un pastor que lo disciplinaron, no era de nuestra organización, pero él sabía que tenía el poder y todo eso, y dijo, no, yo voy a tener que seguir predicando, y seguía predicando a través de la televisión y de internet y las redes sociales. Pero ya no tenía la facultad por parte de su organización, pero él hacía. Entonces, ¿de qué cae eso? Desobediencia, ¿no? Las dos cosas, ya les estoy predicando un poquito, y no quería saber. Las dos cosas siempre tienen que ir de la mano, hermanos. El libro de Apocalipsis tiene la categoría de ser una profecía y está ratificado. ¿Saben qué? Yo buscaba una concordancia y aparece 7 veces la palabra profecía, 7 veces. Y una de las más notables es esta que está aquí. Esto está, creo, voy a ver si está abierto todavía. Acá está la concordancia. Tengo que ponerle ahí dónde está ese pasaje, porque este es un verso que me gusta. Ah, no, perdón.
Hay una página web, no sé si vamos a hacer algo para que vean cómo se hace esto. Ya. Ustedes van a una página que se llama Mi Concordancia y te sale esta página de aquí, miconcordancia.com. Entonces tú pones acá he puesto la palabra cita y te aparece en color rojo. No sé si agranda esto. La palabra 7. Pero ahora acá voy a poner la palabra profecía. Hago clic o enter y allá me aparecen todos los lugares en la Biblia. La primera vez que aparece la palabra profecía es en Segunda de Crónicas, el profeta, en la profecía de Ahías el Siloíta. Ya. Pero yo quiero ver en Apocalipsis. Y acá me aparece, con esto lo he podido descubrir que aparece 7 veces la palabra profecía, tal como esos códigos numéricos que dije al inicio de esta segunda parte. Hay códigos numéricos que se repiten: 7 estrellas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 copas, 7 trompetas. ¿Y saben qué? La palabra profecía también aparece 7 veces. ¿Mm? Ya, está aquí. Apocalipsis 19:10. Y vamos a escribir. Ya. Y pongo acá. Entonces tiene el valor de profecía. Ya. El testimonio de Jesús es el Espíritu. O sea, miren, acá como que le da un lugar a Jesús, que él ha testificado, él ha dado fe de algo. ¿Y qué es el fe de algo? A la vez es el espíritu de la profecía. Este pasaje sería bueno que ustedes lo busquen en la versión popular o la NBI, que nos ayuda un poquito a reordenar esto, como que es corto, pero que como que no le agarramos, ¿ya? Y ya estamos terminando. En la búsqueda de un mayor entendimiento, ustedes como estudiantes, y yo también, bueno, nos encontraremos con los comentarios de Apocalipsis. Hay comentarios, y esos comentarios, los autores pertenecen a cierta posición teológica, cierta organización religiosa, cierta organización evangélica. Entonces surgen las escuelas de interpretación. Miren, las escuelas de interpretación que nosotros no tanto comulgamos son estas dos, la histórica y la simbólica. ¿Qué dice la escuela? La escuela histórica, que las cosas que se narran en toda Apocalipsis son eventos que ya han ocurrido o han ido ocurriendo a través de los siglos. Inclusive uno dice, acá trata sobre la guerra mundial. Dice. Acá trata la iglesia cuando estaba en la Edad Media. Otros dicen, acá trata de la iglesia cuando era el tiempo de la Reforma. ¿Ve? Enfocan de ese modo histórico y que ya ocurrió. Por lo tanto, no va a haber un lago de fuego, no va a haber un anticristo. Pero hay otros que piensan que eso es simbólico, como le dije un momento, simplemente refleja el pensamiento, el propósito de Dios, pero eso en realidad no va a suceder literalmente, que no va a haber esta guerra, no va a haber un gran terremoto, no va a haber un falso profeta y cosas así. También el Apocalipsis es interpretado con la teología arminiana. La Iglesia Pentecostal comulga y acepta la teología arminiana, mas no la calvinista de un tal Juan Calvino, ¿ya? También hay posturas respecto al Apocalipsis, que es el amilenialismo. También hay otro que se llaman los post-tribulacionistas. Post-tribulacionista es el que ocurre después de la tribulación. Dicen que Cristo viene después de la tribulación. Estas cosas se conviene conocerlo, hermanos, para también saber defender y en cierta manera refutar. Ya creo que estamos casi terminando y el tiempo también se me está acabando. El último aspecto, hermanos, quizás podría haber sido el primero, es el exegético, cuando uno ya comienza a analizar la palabra. Vamos a tener exegética simplemente significa extraer, ex.
Exegético, extraer los elementos de un texto y analizarlos. Entonces, tú tienes que ver eso. Hasta ahí no haces una interpretación. Te sumerges tú, la exégesis sumerge en el mundo del autor. Yo cuando leo la Biblia no voy con la cabeza de José Galván, ni de mi pastor, ni de el que me enseñó la palabra, ni de mi misionero. Al mundo del autor que escribe esto, en este caso Juan, y observan los símbolos en cómo significaron en ese tiempo, cuáles son los verbos y sustantivos. Algunos son ambiguos, se pueden interpretar de esta manera o de esta manera. Y ahorita vamos a ver ejemplos de algunos pasajes. Claro, no los voy a explicar. Y hasta este punto, hermano, del exégesis, esto vamos a borrar acá, no se debe interpretar ese pasaje. Eso lo hace la hermenéutica, es lo que viene después del exégesis. Hay que observar y analizar la naturaleza de estos elementos gramaticales dentro de su historia, su cultura y también lo teológico. Acá hay algunos textos enigmáticos y que de esta manera terminamos. Por ejemplo, dice Juan que él tomó un librito, lo comió, el sabor era dulce, pero sin embargo lo sintió amargo en el vientre. ¿Cómo se entiende eso? Tú no vas a decir de primera, así es hermano, que tú a veces recibes el ministerio y te gusta y después sufres enfermedades como buen soldado de Jesucristo. No, no podemos hacer eso. Eso es antiexegético y antihermenéutico. No les he dado la respuesta en realidad. No es mi objetivo hacer esto, simplemente estoy dando una introducción al libro. Dice, estos dos testigos son los dos olivos. ¿Por qué tienen que ser dos olivos? Dice, y si alguno quiere dañar a estos testigos, sale fuego de la boca de ellos. Un momentito, Miguelito, no empieces a interpretar. Primero, haz exégesis. Ya, ve algunas versiones y cosas así. Dice, los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido literal se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado en Jerusalén, pero ¿por qué se dice que Jerusalén es Sodoma? Y también, y inclusive Egipto. Acá hay algún asunto que hay que tratar de desenredar un poco, ¿ya? Sin embargo, eso no modifica la doctrina, ¿no? Simplemente son formas en el hablar. Como decía mi profesor, el que escribe, el escritor escribe como le da la gana, ¿no? O sea, algunos pueden emplear un adjetivo, otros emplean así, otros hacen la voz pasiva, otros hacen la voz activa. Voz activa, Juan compró un libro, la voz pasiva, el libro fue comprado por Juan. Entonces cada uno escribe como quiere, ¿no? Cómo se inspira en ese momento, cómo siente. Si está haciendo calor, va a escribir de otra manera. Si está haciendo frío, va a escribir de otra manera. A mí en especial me gusta escribir cuando hace frío. Dice esto otro, y el último dice, ¿no? A veces decimos, pero Dios está diciendo que el que es pecador todavía sigue en pecado. Quiso decir eso. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Todas estas cosas tienen respuesta y no son tan complicadas. Bien, hermanos, de lo expuesto, alguien quiere hacer alguna pregunta y no me hagan pregunta de significado. Eso todavía requiere, pero algunos aspectos así quizás formales que han podido, miren, acá está un poquito el mapa donde había nacido Juan, ¿no? El autor. Dice que era de Bethsaida. Bethsaida hace costa con el famoso mar de Galilea que está al norte de Jerusalén, ¿no? Acá está Bethsaida. Y por acá empezó Jesús su ministerio. Por acá no han puesto el nombre Capernaum. Bethsaida. Por acá hay otra ciudad que se llama Corazín. Jesús dice, ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Corazín. El mar de Galilea tiene varios nombres, mar de Galilea, mar de Cineret, mar de Tiberíades. En geografía se estudia estos cambios, ¿no? Así como hay algunos pueblos que cambian de nombre, ¿no? Creo que este, ¿cómo se llama? De Turquía se llamaba antes otro nombre, ¿no? Irán. Irán era Persia. Bien, ¿alguna pregunta o si no, hacemos una oración? ¿Qué les parece? Bien, si Janina nos dirige una oración breve, amén. Y Dios le bendiga en esta parte. Una oración breve, Yani, o Ronnie.
¿sí? Amén, pastor. Vamos a orar. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra, Señor. En estos momentos, una introducción al libro de Apocalipsis. Amigo, Dios me bendice al pastor Galván, Señor. Sigue usando, Padre mío, para la enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados. Y ayúdanos, Dios mío, porque sin ti nada podemos hacer. Que en otra oportunidad podamos seguir aprovechando, Señor, el tiempo, como dice la Escritura, porque los tiempos o los días son malos, para seguir escudriñando tu Escritura. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Bueno, recordando simplemente a Ronnie que el sábado le voy a enviar el link para una clase, ¿cómo se dice esto? Piloto sobre el griego. Vamos a hablar sobre el sustantivo masculino. Y si en caso Janina también desea estar en esta clase de griego, bueno, estoy simplificando porque el curso se llama griego simplificado y es para otros hermanos, pero a veces como que no aparecen todos y uno estar pues solo contra el mundo, entonces no sé si estoy llegando. Entonces, cuando hay algunos alumnos, la otra vez invité de modo gratuito, me lo hacen saber, sobre todo Yanina, que no sabía de esta invitación para este sábado de 4 a 5:15 de la tarde. Ya, Bien, José. ok, Sí, bendiciones. bendición. Gracias. Amén. Ok, Gracias, pastor. desde luego.